En los albores de la historia de Israel, en medio del desierto, la presencia de lo divino era una realidad palpable. El Señor habitaba entre su pueblo, y esta cercanía exigía una santidad y una pureza inquebrantables. Para mantener esta relación sagrada, se establecieron leyes y rituales que guiaban cada aspecto de la vida, desde lo más mundano hasta lo más sagrado. Uno de los desafíos más grandes para la pureza de la comunidad era el contacto con la muerte. La muerte, en su misterio y finalidad, era considerada la antítesis de la vida que Dios otorgaba. Por ello, cualquier contacto con ella, ya fuera directo o indirecto, generaba una impureza ritual que debía ser eliminada para poder acercarse a la presencia de Dios y participar plenamente en la vida de la comunidad. Fue en este contexto que el Señor, en su infinita sabiduría, reveló a Moisés y a Aarón una ley fundamental, un rito único y poderoso, el de la vaca roja. Este ritual no solo purificaría a los impuros, sino que también serviría como un recordatorio constante de la santidad requerida para vivir en la presencia del Altísimo. La instrucción divina fue clara y precisa, sin dejar lugar a dudas. El Señor mismo dictó las condiciones para este sacrificio tan particular. Esta es una prescripción de la ley que promulgó el Señor. Dijo: «Di a los israelitas que te traigan una vaca roja, sin ningún defecto ni imperfección, y que nunca haya estado bajo el yugo». Cada detalle de esta orden era crucial y cargado de significado. La vaca debía ser de un color rojo puro, sin una sola mancha de otro tono. Este color, a menudo asociado con la vida y la sangre, aquí simbolizaba una pureza singular y una ofrenda completa. No podía tener ningún defecto físico, ninguna imperfección que la descalificara como una ofrenda perfecta a Dios. Esto reflejaba la exigencia de excelencia en todo lo que se presentaba al Creador. Pero quizás la condición más intrigante era que la vaca nunca debía haber estado bajo el yugo. Esto significaba que no había sido utilizada para el trabajo, no había sido domesticada en el sentido de servir a propósitos humanos. Era una criatura virgen en su servicio, dedicada exclusivamente a este propósito sagrado. Su vida no había sido tocada por el esfuerzo o la labor del hombre, preservando así su pureza para el rito divino. Esta vaca, única en su especie y en su destino, sería el instrumento de una purificación profunda y duradera. Una vez seleccionada la vaca perfecta, el ritual procedía con una serie de pasos meticulosos. La comunidad debía entregarla al sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, quien supervisaría cada etapa. El primer paso era sacarla fuera del campamento. Este acto era simbólico. La impureza asociada con la muerte y el pecado era expulsada de la comunidad. Lejos de la santidad del tabernáculo, la vaca sería degollada en presencia de Eleazar. Este no era un sacrificio común en el altar, sino un rito de purificación que se realizaba en un lugar apartado. Tras el sacrificio, Eleazar, con un gesto preciso y reverente, recogía con su dedo un poco de la sangre de la vaca. Con esta sangre realizaba 7 aspersiones hacia la carpa del encuentro. 7, el número de la perfección y la plenitud divina, indicaba la totalidad de la purificación que este rito buscaba. La sangre, símbolo de vida, se ofrecía para expiar y purificar. Luego, la vaca entera era sometida a la quema. A la vista de Eleazar, se debía quemar todo: el cuero, la carne, la sangre e incluso los excrementos. Nada de la vaca debía quedar sin consumir por el fuego. Este acto de destrucción total simbolizaba la completa erradicación de la impureza y la transformación
de la ofrenda en cenizas, el elemento clave para la purificación futura. En el clímax de la quema, el sacerdote Eleazar tomaba 3 elementos específicos: un trozo de madera de cedro, un ramillete de hisopo y una cinta de púrpura roja. Estos eran arrojados al fuego donde la vaca se consumía. El cedro, conocido por su durabilidad y resistencia a la putrefacción, simbolizaba la incorruptibilidad. El hisopo, una planta humilde utilizada para la limpieza y la aspersión, representaba la purificación. Y la cinta de púrpura roja, un color asociado con la realeza y la riqueza, quizás indicaba la preciosidad de la purificación o la sangre. Juntos, estos elementos se unían a la vaca en su transformación, infundiendo sus propiedades en las cenizas resultantes. Lo que sigue en el rito de la vaca roja es una de sus características más paradójicas y profundas. Aquellos que participaban directamente en la preparación de las cenizas, a pesar de estar realizando un acto de purificación, se volvían impuros. Inmediatamente después de la quema, el sacerdote Eleazar debía lavar su ropa y bañarse con agua. Solo después de este acto de purificación personal, podía entrar de nuevo en el campamento. Sin embargo, incluso después de lavarse, permanecía impuro hasta la tarde. De manera similar, el hombre que había quemado la vaca también debía lavar su ropa, bañarse con agua y sería impuro hasta la tarde. Esta impureza temporal no era un castigo, sino una consecuencia ritual. Al manejar la ofrenda que absorbía la impureza de la muerte, ellos mismos se contaminaban con esa impureza. Era un recordatorio de la seriedad de la muerte y la impureza, y de la necesidad de una purificación constante. La santidad de Dios era tan absoluta que incluso el proceso de purificación requería una purificación posterior. El siguiente paso era la recolección de las cenizas. Un hombre que no hubiera incurrido en impureza, es decir, que estuviera ritualmente puro, era el encargado de esta tarea. Él recogía cuidadosamente las cenizas de la vaca y las depositaba fuera del campamento, en un lugar puro. Este lugar debía ser un espacio apartado y limpio, preservado para este propósito sagrado. Estas cenizas no eran desechadas, eran un tesoro. La comunidad de los israelitas las tendría reservadas para preparar el agua lustral, el agua de purificación, que se usaría en el rito de purificación. Y, al igual que los anteriores participantes, el hombre que recogía las cenizas también debía lavar su ropa y sería impuro hasta la tarde. Este ciclo de impureza ritual, seguido de purificación, subrayaba la santidad del proceso y la omnipresencia de la ley divina. Este era un decreto irrevocable, una ley perpetua para los israelitas y para los extranjeros que vivieran entre ellos, un testimonio de la universalidad, de la necesidad de pureza ante Dios. Con las cenizas de la vaca roja cuidadosamente guardadas, la comunidad tenía ahora el medio para enfrentar una de las fuentes más comunes y potentes de impureza, el contacto con la muerte. La ley era estricta y abarcaba diversas situaciones. El que toque el cadáver de cualquier ser humano será impuro durante 7 días. Esta era la regla fundamental. 7 días de impureza, un periodo significativo que aislaba a la persona de la vida comunitaria y del culto. Pero la impureza no se limitaba al contacto directo. Si un hombre moría en una carpa, todos los que entraran en esa carpa y todos los que ya se encontraran en ella serían impuros durante 7 días. La presencia de la muerte impregnaba el espacio y a todos sus ocupantes, incluso los objetos inanimados, eran afectados. También será impuro todo recipiente cuya abertura no haya sido cubierta con una tapa ajustada a él. La muerte
era una fuerza que se extendía, y solo una barrera física podía contener su influencia ritual. La impureza por la muerte no se limitaba a los espacios cerrados o al contacto directo con un cuerpo, y cualquiera que toque, en campo abierto, a una persona que fue asesinada o murió naturalmente, o huesos humanos, o una tumba, será impuro durante 7 días. La tierra misma, al contener los restos de la muerte, podía transmitir impureza. Tocar un hueso, pisar una tumba o incluso el cuerpo de alguien que había fallecido en el campo, todo esto generaba la misma impureza de 7 días. La consecuencia de esta impureza era grave. Una persona impura no podía participar en el culto, no podía acercarse al tabernáculo y en muchos aspectos estaba temporalmente excluida de la plena comunión con su pueblo. La impureza no era un pecado moral, sino un estado ritual que impedía la cercanía con lo sagrado. Era una barrera que debía ser eliminada para restaurar la armonía entre el individuo, la comunidad y Dios. Para aquellos que habían incurrido en impureza por la muerte, el camino hacia la restauración era claro y estaba provisto por el mismo Señor: el rito de purificación con el agua lustral. El proceso comenzaba con la preparación del agua lustral. Se tomaba un poco de las preciosas cenizas de la vaca roja, quemada para la purificación, y se las mezclaba con agua viva, agua fresca y corriente, símbolo de vida y renovación, dentro de un recipiente. Esta mezcla no era solo agua, era un elixir sagrado, cargado con el poder purificador de la ofrenda perfecta. Luego, una persona ritualmente pura tomaba un ramillete de hisopo. El hisopo, con sus pequeñas ramas, era ideal para la aspersión. Lo sumergía en el agua lustral, empapándolo con la mezcla purificadora. Con el hisopo empapado, la persona pura procedía a rociar. Rociaba la carpa donde había ocurrido la muerte, las vasijas que no habían sido cubiertas y, crucialmente, a las personas que habían estado allí o que habían tocado los huesos, la persona asesinada o que murió de muerte natural, o la tumba. Este acto de aspersión no era un simple lavado, era una infusión de pureza, una transferencia del poder limpiador del agua lustral. La purificación no era instantánea, sino un proceso gradual que se extendía a lo largo de 7 días. La persona pura rociaba a la impura el tercer día y nuevamente el séptimo día. Era en el séptimo día cuando la purificación se completaba. Después de la segunda aspersión, la persona que había sido impura debía lavar su ropa y bañarse con agua. Al atardecer de ese séptimo día, su impureza se disipaba por completo y era declarada pura, lista para reintegrarse plenamente a la vida comunitaria y al culto. La ley de la vaca roja no solo ofrecía un camino hacia la purificación, sino que también establecía consecuencias severas para aquellos que, habiendo incurrido en impureza, se negaban a seguir el rito. Si alguien que ha incurrido en impureza deja de purificarse, será excluido de la asamblea, porque ha manchado la morada del Señor. Esta era una sentencia grave. La exclusión de la asamblea significaba ser apartado del pueblo de Dios, perder el derecho a participar en las festividades, los sacrificios y la vida social. La razón era clara. Al no purificarse, la persona mantenía su impureza y, al hacerlo, manchaba la santidad del tabernáculo, el lugar donde Dios habitaba. Él no ha sido rociado con el agua lustral, y por eso es impuro. La falta de purificación no era una omisión menor, sino un acto de desobediencia que comprometía la santidad de toda la comunidad. El decreto también contenía advertencias adicionales para aquellos involucrados en el rito. Este será para ustedes un decreto válido para siempre.
La ley de la vaca roja no era temporal, era una ordenanza perpetua. Además, el que haga la aspersión con el agua lustral deberá lavar su ropa, y cualquiera que toque el agua lustral será impuro hasta la tarde. Incluso la persona pura que administraba el agua lustral se volvía temporalmente impura, un recordatorio constante de la potencia de la impureza y la necesidad de una santidad rigurosa. Y la impureza podía transmitirse. Si toca a otra persona, ésta también será impura, y si alguien lo toca, será impuro hasta la tarde. La cadena de impureza se extendía, enfatizando la importancia de la conciencia ritual y el respeto por las leyes divinas. Este complejo y profundo ritual de la vaca roja, con sus paradojas y sus exigencias, era una piedra angular en la vida espiritual de Israel, un medio divinamente provisto para mantener la pureza de un pueblo llamado a vivir en la presencia de un Dios santo.